Buenos días, señores. La información que vamos a comentar a continuación se basa en tratar de dar las pautas y procedimientos para un trabajo seguro en temas de espacios confinados. Debemos tener en cuenta que el trabajo en un espacio confinado es potencialmente uno de los más peligrosos de todos los posibles en los sitios de trabajo. Se ha calculado que trabajar en un espacio confinado es hasta 150 veces más peligroso que hacer el mismo trabajo afuera. Los espacios confinados son, por definición, espacios cerrados o parcialmente cerrados que se encuentran bajo presión atmosférica durante la ocupación y que no fue originalmente diseñado para ser un lugar de trabajo y que potencialmente tiene entradas o salidas restringidas y no está designado para ocupación continua de los obreros. Además, tiene una atmósfera con niveles dañinos de contaminantes o temperaturas extremas, o tiene deficiencia o exceso de oxígeno, o puede causar sepultamiento. Un espacio confinado tiene las siguientes características. Su tamaño y forma permiten que una persona pueda entrar. No tiene ventilación natural, lo que no permite asegurar una atmósfera apta para la vida humana. Podría tener medios limitados para entrar y salir. Se entiende por medios limitados a todos aquellos que no permiten ni una salida en forma segura y rápida de todos sus ocupantes. Por ejemplo, alcantarillas, espacios cuyo ingreso o egreso sea a través de una escalera o arnés con sistemas de ventilación, entre otros. No está además diseñado para ser ocupado por personas en forma continua debido a las condiciones ambientales y ergonómicas dentro del espacio. Hay diferentes tipos de espacios confinados, por ejemplo, trabajos en calderas, en tuberías, en tanques de reacción, en tanques de almacenamiento o tanques de proceso, en molinos, en tanques sépticos, en silos, en tanques de almacenaje, registros de alcantarilla o manholes, trincheras, zanjas, excavaciones mayores de 4 pies o 1,20 m de profundidad, entre otras. Los espacios confinados se pueden clasificar de acuerdo al grado de peligro para la vida de los trabajadores en clase A. Son aquellos donde existe un inminente peligro para la vida, generalmente riesgos atmosféricos producidos por gases inflamables y o tóxicos, deficiencia o enriquecimiento de oxígeno. Clase B. En esta clase los peligros potenciales dentro del espacio confinado pueden ser de lesiones y o enfermedades que no comprometen la vida ni la salud y pueden controlarse a través de los elementos de protección personal. Por ejemplo, se clasifican como espacios confinados clase B a aquellos cuyo contenido de oxígeno, gases inflamables y o tóxicos y su carga térmica están dentro de los límites permisibles. Además, el riesgo de derrumbe de existir fue controlado o eliminado. Clase C. Esta categoría corresponde a los espacios confinados donde las situaciones de peligro no exigen modificaciones especiales a los procedimientos normales de trabajo o el uso de EPP adicionales. Por ejemplo, tanques nuevos y limpios, fosos abiertos al aire libre, cañerías nuevas y limpias, entre otros. Los espacios confinados deben localizarse e identificarse por medio de carteles que sean bien visibles en todas las zonas por donde puede tener acceso al mismo. En su exterior, además, se debe colocar, de ser necesario, el nombre del producto que contiene a través de un sistema de rotulado conocido. Esta clasificación anterior nos da paso a hablar sobre los riesgos en espacios confinados, los cuales los podemos clasificar de la siguiente manera. Riesgos generales, deficiencia o exceso de oxígeno, atmósferas con gases combustibles, contaminantes tóxicos en el aire y temas de calor y temperatura. Ahora hablemos de cada uno de ellos, comenzando por los riesgos generales. Los riesgos generales comprenden, entre otras cosas, atrapamientos, choques y golpes, equipos que pueden ponerse en marcha inesperadamente, elementos salientes, obstáculos en el interior, dimensiones reducidas de la boca de entrada. Por otro lado, ahogamiento, introducción accidental de agua, por ejemplo. Además, contactos eléctricos, es decir, contactos con partes metálicas que accidentalmente puedan estar
con voltaje. Caídas al mismo y distinto nivel, por ejemplo, resbalones, tropiezos. Caída de objetos. Caída de objetos nos referimos al interior mientras se está trabajando. Atropellos o golpes con vehículos. Me refiero a vehículos en las proximidades de la entrada del espacio confinado. Exposición a un ambiente físico agresivo. Iluminación deficiente, ruido, vibraciones, radiaciones. Además, riesgo general de accidente puede estar dado por el aumento de la fatiga por estar en un espacio confinado o problemas de comunicación entre las personas que están dentro del espacio y las que están fuera. Sobreesfuerzos también es otro riesgo general al manejar objetos y herramientas con malas posturas de trabajo. Y finalmente podemos añadir accidentes por seres vivos, tales como parásitos, bacterias, insectos, roedores, entre otros. Es necesario determinar la necesidad de procedimientos de aislamiento y bloqueo para contaminantes y otras fuentes de energía. Algunos controles y procedimientos de aislamiento hidráulicos y eléctricos para mantener un ambiente seguro incluyen, pero no se limitan a los siguientes: blanquear y sangrar las líneas neumáticas e hidráulicas, blanquear las alcantarillas y el flujo de agua, poner candado y tarjeta en las fuentes de energía eléctrica, lo que se conoce como lockout y tagout, ubicar y entender la maquinaria y equipo que contenga partes en movimiento en el espacio confinado, asegurar las partes mecánicas de forma que no se vayan a mover, poner las seguridades o candados lockout, tagout a las válvulas cerradas para que a nadie se le ocurra encenderlas. Normalmente aquí los oficiales de seguridad ponen un candado y el encargado del trabajo pone otro candado, es decir, se ponen dos candados muchas veces con diferentes colores para saber y asegurar que la persona que tiene la llave necesita de otra para poder encender esos equipos. Además, determinar la mejor forma de introducción de materiales en el espacio confinado a través de equipos tales como tuberías, ductos, rejillas, drenajes, transportadoras, tecles, etc. La evaluación de riesgo proporcionará la información sobre cuáles son las situaciones potenciales que puedan surgir, que requerirán un rescate del espacio confinado. Dependiendo del tipo de trabajo, la ubicación, tamaño y tipo de espacio confinado, se influenciará el desarrollo del plan de rescate. Este plan de rescate necesitará asegurar que esté disponible el equipo de rescate adecuado, así como los equipos adicionales de aparatos de respiración, líneas de vida y equipo de izado. No debería ocurrir el ingreso si no hay disponible un plan de rescate y un equipo de rescate. Otro riesgo al que nos enfrentamos cuando trabajamos en espacios confinados es la deficiencia de oxígeno. La deficiencia de oxígeno es el primer peligro en los espacios confinados. Normalmente, el aire que respiramos contiene un 20.9% de oxígeno por volumen. Cuando en un espacio confinado este porcentaje está por debajo de 19,5% de su atmósfera total, se considera que la atmósfera tiene deficiencia de oxígeno. Entonces, el valor mínimo de exposición regulado por la OSA viene dado por ese 19,5% y el nivel máximo de seguridad es de 23,5%. Fuera de estas condiciones, no puede entrar ningún trabajador sin equipo respirador autónomo o un equipo que suministre aire. En un espacio confinado hay una cantidad dada de oxígeno. La respiración hace que aumente el dióxido de carbono. La disminución de concentración de oxígeno en el espacio confinado puede deberse a desplazamiento por otros gases, corrosión, fermentación, otras formas de oxidación, es decir, de consumo de oxígeno, y trabajos realizados que consuman oxígeno, por ejemplo, fuego o llamas. Cuando disminuye el oxígeno a menos de 19,5%, la atmósfera está deficiente de oxígeno y pone en peligro la vida de los ocupantes, perdiendo inicialmente la conciencia y luego ocasionando la muerte. Si no se puede determinar una atmósfera segura, entonces se necesitará usar equipo de protección de respiración y se requerirá un aparato para respirar con inyección de aire. Igualmente peligroso es el caso de una atmósfera sobreoxigenada. Cuando la concentración de oxígeno supera el 23,5%,
se considera que la atmósfera está sobreoxigenada y próxima a volverse inestable. Cuando la concentración en una atmósfera llega a valores del 28%, la posibilidad y severidad de fuego de explosión se incrementa significativamente, y algunos elementos, como la ropa, delantales, guantes, entre otras cosas, que con una concentración normal de oxígeno del 20.9% no son combustibles, sí pueden serlo si el porcentaje de oxígeno en la atmósfera aumenta. El tercer riesgo que veremos es la combustibilidad. El fuego y explosiones son peligros muy serios en espacios confinados. Gases inflamables o vapores pueden estar presentes en cargamentos previos, recubrimientos de tanques o gases de soldadura, alcantarillas o propiamente porque el espacio confinado así lo amerite. Estos gases pueden incendiarse por el uso de equipo eléctrico defectuoso, electricidad estática, chispas de soldadura o peor aún, cigarrillos. Este tipo de riesgo, me refiero a los de combustibilidad, también catalogarían como riesgos atmosféricos y son uno de los más peligrosos, como habíamos dicho, y los que estadísticamente producen la mayor cantidad de accidentes. Las atmósferas de los espacios confinados que contengan gases combustibles se pueden clasificar en 3 niveles de acuerdo al porcentaje de mezcla de gas combustible y aire, como sigue a continuación. A. Un nivel pobre. No hay suficiente gas combustible en el aire como para arder. B. Un nivel rico. Tiene mucho gas y no hay suficiente aire. Y C. El más peligroso de todos. Un nivel explosivo. Esto es que tiene una combinación de gas y aire que forma una mezcla explosiva que en contacto con una fuente de calor lo suficientemente intensa puede ocasionar una explosión. Para realizar trabajos en el interior de estos espacios confinados hay que reducir las concentraciones de gas combustible a menos del 5% de su LEL, es decir, el nivel mínimo de inflamabilidad, para lo cual se usan 2 métodos. A. El lavado y limpieza para eliminar productos residuales, que dependerá de la sustancia que se haya contenido antes. Puede ser necesario lavarlo con agua fría, caliente, vaporizar o incluso neutralizar químicamente los residuos. B. El otro método es de dilución por ventilación. Para ello podemos usar simplemente aire o gases inertes. En ambas formas de venteo, todos los equipos utilizados para generarlos deben ser equipos adecuados. El trabajo debe ser hecho por gente profesional capacitada para esto y los equipos además deben estar certificados y aprobados para ese uso. Deben estar en buen estado y su descarga a tierra probadamente conectada. Vamos al cuarto riesgo de los mencionados hace un momento. Los contaminantes tóxicos. Los contaminantes tóxicos en el aire provienen de materiales previamente almacenados en tanques o como resultado de recubrimientos, solventes de limpieza o de preservación. Una falta o deficiente lavado o venteo, cañerías mal desvinculadas o sin desvincular, residuos, por ejemplo barros, o ingreso de otras fuentes. No se ven ni pueden olerse en la mayoría de los casos. Irritan el sistema respiratorio nervioso y pueden cortar el flujo de oxígeno. Este tipo de atmósferas en particular son las que causan la mayor cantidad de accidentes y muchas veces también los más serios. Este tipo de riesgo, el de atmósferas contaminadas y el que mencionábamos hace un momento de combustibilidad, son dos de los más frecuentes causas de problemas de accidentes en espacios confinados. Volviendo al tema de los contaminantes tóxicos, este tipo de atmósferas en particular son las que causan, como les decía, los accidentes. Esos gases tóxicos, los más comunes que podemos encontrar en los espacios confinados, son entre otros, y los más importantes, los que vamos a mencionar a continuación. El monóxido de carbono, que es un gas incoloro e inodoro, que es frecuentemente liberado por accidente o mantenimiento inadecuado
de mecheros o chimeneas en estos espacios y también por máquinas de combustión interna y motores. Se lo suele conocer como el asesino silencioso. ¿Por qué? Porque no huele ni tiene color. El envenenamiento con monóxido de carbono puede ocurrir repentinamente, comenzando con un dolor de cabeza, mareos, náuseas, hasta provocar un colapso, dependiendo del nivel de concentración. Además, otro gas tóxico es el sulfuro de hidrógeno. Este tiene un olor desagradable, como a huevo podrido. Pero el olor no debe tomarse como única advertencia, porque la sensibilidad al olor desaparece rápidamente después de respirar una pequeña cantidad de este gas. Se lo encuentra en las alcantarillas o tratamientos de aguas y en operaciones petroquímicas. El dióxido de azufre. Este gas irritante es producido por la combustión de azufre elemental o componentes que contienen azufres o sulfuros. Y además tenemos el amoníaco, que es un fuerte irritante que puede producir la muerte por espasmo bronquial. Pequeñas concentraciones que no producen una irritación severa pasan rápidamente a través de los conductos respiratorios y metabolizan, por lo tanto en poco tiempo actúan causando la muerte. Puede ser explosivo si los contenidos de un tanque o sistema de refrigeración son descargados en una llama abierta. Es mandatorio efectuar un examen o una prueba atmosférica para asegurarse que la concentración de estos gases que hemos mencionado antes no exceda su límite permisible de exposición. Por ejemplo, para amoníaco, de 300 a 500 partes por millón es la tolerancia máxima para una exposición corta. En otros materiales, por ejemplo, el alcohol etílico, 1000 partes por millón, esto es el 1% del volumen total. Todas estas pruebas tienen que hacerse con equipo apropiado. Finalmente tenemos el riesgo en espacios confinados para temperaturas extremas, representadas por un calor o un frío extremo también. La naturaleza cerrada de un espacio confinado puede aumentar el riesgo de golpe de calor o un colapso por estrés, si las condiciones son excesivamente calientes. El riesgo puede verse exacerbado por el uso de equipo de protección personal o por falta de ventilación. Es necesario hacer una limpieza con vapor en los espacios confinados, revisar el porcentaje de humedad, monitorear la existencia de líquidos extremadamente fríos, considerar que el proceso de trabajo dentro del espacio puede aumentar la temperatura en exceso. Y además, una recomendación es usar obligatoriamente el equipo de protección personal apropiado para esta clase de trabajo. Ahora los invito a ver un video dramatizado de todos los riesgos que hemos mencionado y que involucran un trabajo en espacios confinados y el porqué de esas recomendaciones dadas.